Hola jóvenes, hoy vamos a hablar sobre el tema de identificación experimental. Este tema ya forma parte de la evaluación del segundo parcial y voy a tratar de enfocarlo mucho en la parte de lazo cerrado, porque ya ustedes conocen la parte de lazo abierto del curso de análisis. Además, trataré de hacer algunos ejemplos en MATLAB para que les quede para la elaboración del proyecto final del curso. Entonces, comenzando, la introducción es porque vamos a necesitar hacer una identificación experimental. Lo importante aquí es, bueno, nosotros sabemos que para poder representar la dinámica de un proceso, podemos utilizar información de la curva de reacción, podemos utilizar datos del sistema, podemos utilizar, digamos, ya los conocimientos de la parte física de la planta. Por ejemplo, si es un tanque, sabemos cómo podemos representarlo matemáticamente, ¿verdad? Entonces, todo eso lo que necesita es darnos un modelo, ¿verdad? La idea es tener un modelado del sistema para poderle crear un sistema de control. La idea de aquí es que casi todos los métodos que vamos a ver están basados, digamos, mucho en procedimientos gráficos, y al final uno debería tener términos de ganancias, constantes de tiempo, tiempos muertos, para poder dar identificar esa dinámica del proceso. Cuando ya tengamos, digamos, el parámetro del modelo, SK, SL y ST, vamos a poder utilizar reglas de sintonización para sintonizar el controlador y hacer que el lazo se comporte como deseamos. Y el controlador puede ser cualquier tipo de control. Entonces la idea es que ustedes van a tomar el sistema, sea lo que sea, ¿verdad? Le van a aplicar una entrada. ¿Qué es aplicarle una entrada? Bueno, eso es lo más fácil. Le aplicamos una entrada de, digamos, de 0 a 5 volts y vemos cómo reacciona. Cuando le aplicamos 0, pues es 0, ¿verdad? Por ejemplo, y 5, entonces, digamos, le estamos aplicando el 100% de la señal de entrada y vemos que tira la salida, ¿verdad? Eso es una prueba de lazo abierto. Nosotros vamos a utilizar el método de identificación utilizando la entrada y la salida, ¿verdad? Y los procedimientos que vamos a ver para obtener ese modelo y los parámetros del modelo. Entonces, en lazo abierto ya tenemos varios métodos estudiados, ¿verdad? Aquí voy a hacer énfasis en que se utiliza la curva de reacción y la idea, digamos, por ejemplo, aplicarle un escalón, que es la entrada, digamos, que estamos aplicando aquí, la entrada al sistema, y obtener la información de la respuesta. Esos métodos ustedes ya los vieron. Los nuevos que vamos a revisar son los de lazo cerrado. Los de lazo cerrado vamos a utilizar el lazo típico de control realimentado, ¿verdad? Y le vamos a aplicar el método oscilación mantenida y el método de realimentación por relé. Entonces vean esta parte. El lazo abierto que nosotros tenemos, aquí está la referencia, este aquí es el punto de suma y resta, ¿de acuerdo? Aquí está el error. Tenemos el controlador, tenemos el proceso, la perturbación que entra, y aquí está la realimentación. Entonces la idea es que los controladores, ¿verdad? Los controladores industriales o los controladores también se pueden programar para que tengan un modo manual, ¿verdad? La idea es utilizar el modo manual para hacer este tipo de pruebas, ¿verdad? O como para hacer algún mantenimiento a la fábrica o para poner una puesta en marcha. Pero el controlador, digamos, va a quedar en su sentido de que el algoritmo de control no es el que va a estar funcionando aquí, sino que va a ser simplemente, pónganle una entrada, eso que les decía de 0 a 5 voltios, es un modo manual. Y lo que vamos a hacer es, entonces, con ese step de esa entrada, si por ejemplo, de 0 a 100%, ver qué da la salida, medir esa respuesta. Como ya saben, de análisis, existen los procesos no regulados, ¿verdad? No autorregulados, perdón, y los autorregulados. Por ejemplo, el integrante es un caso de no autorregulado, ¿cierto? Que llegará a algún límite, pero es más por la característica constructiva del sistema. El autorregulado, ese sí, después de un tiempo alcanza un valor en régimen permanente. Les recuerdo, por aquí lo puse,
el folleto de análisis. Esto que estamos hablando va a ser un repaso porque estos temas ya ustedes los vieron. Está en el capítulo 6 del folleto de análisis de sistemas para que lo repasen. Muy bien, entonces vamos a regresar por aquí y tendríamos otro valor importante de la curva de reacción son los sistemas con tiempo muerto o retardo de transporte. Entonces recuerden, se aplica la entrada, la respuesta toma un tiempo en responder. Eso es un retraso puro que en este caso se modela con un E a la menos LS, ¿verdad? Esta sería una función de transferencia de un retraso puro, así se ve un retraso puro, ¿verdad? En el tiempo sería igual, 1 de T menos L, y L es ese valor. En el curso, igual que lo habían visto en análisis, ¿cuáles son los modelos que más nos interesan? Son los modelos de primer orden más tiempo muerto, polo doble más tiempo muerto y segundo orden más tiempo muerto. Es decir, la mayoría de los modelos pueden ser de un orden mayor. En la vida real, los sistemas se pueden identificar mucho mejor con órdenes superiores a 2, pero esto es lo más típico porque es más fácil para sintonizarlo, ¿verdad? Lo más práctico en la industria. Para un proceso autorregulado de primer orden, aquí queda la diapositiva nueva para que ustedes la repasen, porque esto es identificación vista ya en el curso anterior de análisis de sistemas. Aquí se puede encontrar gráficamente por medición directa la curva de reacción en el modelo de primer orden más tiempo muerto. Recordamos que la idea es que queremos encontrar ese L del tiempo muerto y el T de la constante de tiempo, entonces se escogen dos puntos que dependiendo pues del análisis matemático tenemos varios métodos, algunos ya muy conocidos como el de Alfaro, por ejemplo, y basados en esos dos puntos se sacan las ecuaciones para poder identificar el L y el T. La ganancia en este caso se sacan con la relación del cambio total de la entrada, del cambio total de la salida entre el cambio total de la entrada. Y aquí están las fórmulas, ¿verdad?, que utilizan dependiendo de cuál es el método que estamos utilizando. Entonces ya ustedes habían visto estos por aquí de Ho, de Alfaro. La idea es que con los puntos que ustedes encuentren, por ejemplo, el de Faro es al 25, al 75, el de Ho al 35, al 85, así son los valores de A y de B que se reemplazan acá para tener los parámetros del modelo. También se puede sacar un polo doble más tiempo muerto. Vean la nomenclatura. Aquí todo es su primer orden, es simplemente un T. Aquí le ponemos un T' porque es un polo doble, la misma constante de tiempo. Y por ejemplo, Alfaro también tiene fórmulas para poder sacar un polo doble más tiempo muerto. Y aquí también se agregan un par más de métodos para tener. Para para el modelo de orden superior, digamos igual, un segundo orden más tiempo muerto, pues en este caso ya sería un método de 3 puntos porque también tenemos que sacar una relación de constantes. Recuerden que un segundo orden más tiempo muerto, en este caso, tiene un doble prima para poder hacer la diferencia del polo doble, ¿verdad? Que en este caso es una relación entre las constantes, es decir, esto es T1 y esto es T2, ¿verdad? Eso es importante recordar, que nosotros tenemos aquí un T1 y aquí tenemos un T2. Y que al final lo que estamos haciendo es una relación de constantes A acá para que me quede solo un T'', digamos. Donde yo puedo decir, bueno, al final la relación de T1 y T2 está dado por el A. De nuevo por aquí tenemos métodos de STAR que está también en el folleto de análisis y el método de Alfaro para poder sacar un segundo orden más tiempo muerto. Repito, como eso es algo que ya está visto en el curso, entonces no voy a entrar en detalle de cómo funcionan los métodos. También solo voy a resaltar que el método de Stark sí lograba identificar también un modelo aquí, digamos, su amortiguado y también el sobreamortiguado, ¿verdad? Su amortiguado para chi menor que 1. Entonces, eso lo podríamos utilizar también para un segundo orden. Muy bien. El método de Alfaro también tiene una parte, digamos que sería la parte simplificada, ¿verdad? Del método general que tiene para identificar un modelo
de orden superior, y aquí les quedan las fórmulas, de nuevo basado en los tiempos que él escoge para poder sacar esos números. Vamos a borrar por aquí y vamos a continuar. Aquí hay una diapositiva donde está interesante hacer un par de anotaciones. Esto de acá es una sumatoria de errores al cuadrado. Vean que lo que estamos haciendo es, tenemos el valor de la variable, el valor que me está dando, digamos, el modelo, los estamos restando y estamos haciendo un cuadrado. Sumando todos esos, digamos, sumando todas esas diferencias al cuadrado, digamos, estamos viendo todos los errores posibles. Esto es un índice, es una idea de un índice de desempeño. Entonces, intuitivamente para este sistema de cuarto orden se han sacado varios modelos. ¿Y qué es lo que se obtiene? Bueno, gráficamente uno pone con diferente color, ¿verdad? La planta aquí. También uno podría usar diferente, digamos, aquí poner punto, raya, punto. Aquí puntos, puntos, aquí raya discontinua, ¿verdad? O poner una más gruesa que la otra. Aquí se ha hecho, digamos, por diferentes colores y lo que me queda es un poco difícil, ¿verdad? Ver cuál tal vez sea la planta y cuál es cada uno de estos modelos, pero lo podemos sacar con los índices. Que se, bueno, el primer índice es para un primer orden más tiempo muerto. Bueno, esta es una planta cuarto orden, entonces vean que el índice es 0,1278. El índice va disminuyendo conforme vamos haciendo el modelo más complicado. Aquí hay un polo doble con tiempo muerto, aquí hay una planta de segundo orden con tiempo muerto. Entonces, este es con el método simplificado y este es con el método general. Conforme lo hacemos más complejo, la identificación o el método más complejo, vean que el índice de este error disminuye. Entonces es el que se parece más a la planta real. Digamos, el P4 se parece más al P, que lo que sería el P1 que se ve por aquí, que tiene mucho más error en el transitorio. Uno esperaría que en el proyecto se haga una gráfica muy similar. Vean que está delimitada por sus labels en los ejes. Aquí se podría mejorar, digamos, en cuanto a ponerle la leyenda que les decía. Uno espera que también hagan una tabla colocando los índices. Ustedes ya vieron varios índices de desempeño como el IAE, el ITAE y otros por ahí. Entonces la idea es poder analizarlo gráficamente y también numéricamente para ver, bueno, si nosotros les damos a ustedes un sistema, pueden ustedes sacar un modelo y decirnos si ese modelo, digamos, tiene una buena calidad, se aproxima bien. De acuerdo. Entonces, hasta aquí era un repaso. Ahora vamos a tomar la parte, digamos, de cómo identificar el sistema a partir de información crítica. En realidad, esto ustedes también lo vieron, que es uno de los métodos más comunes, es el método de oscilación mantenida de Ziegler y Nichols. La idea es que vamos a llevar al sistema con una ganancia que le llamamos ganancia última, ¿verdad? Un KPU de ganancia última. Lo vamos a llevar con esa ganancia, digamos, al límite de estabilidad. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes tienen el LGR, que sacan la ganancia con la regla 11 en el eje, el cruce por el eje imaginario que hacen los polos de lazo cerrado. Ese es el punto en el que todavía están al límite de estabilidad. Digamos, nosotros tendríamos una oscilación mantenida en una respuesta temporal. Y el periodo con que ocurre esto se le llama TU, que es el periodo último. Es donde, digamos, podríamos sacar el periodo de esa oscilación. Entonces, este es un método bastante viejo que habíamos visto que data desde el 1942, ¿verdad? Pero que se utiliza muchísimo todavía en la industria y lo vamos a ver. La idea es que vamos a tomar el sistema, digamos aquí inicialmente, y vamos a irle aumentando la ganancia, KP, hasta lograr, ¿verdad? Aquí KP va aumentando, ven que KPU es la más grande de todas, hasta lograr que haya una oscilación mantenida, en la cual yo pueda medir el TU. Algo interesante de esto, y yo por aquí les iba a enseñar, es que todos los sistemas tienen, todos los controladores industriales tienen la capacidad de poder hacer estas pruebas. Porque, por ejemplo, este es un controlador que tenemos en laboratorio de automática. Vean que este controlador tiene un botoncito aquí que yo puedo ponerlo en modo manual o automático. Todos los controladores van a venir con esa función.
Entonces, la idea es que en modo manual yo podría aumentar a mano con una perilla como esta que se ve aquí el valor de la ganancia para poder sacar la respuesta del sistema y hacer la identificación. Si les enseño otro por aquí, otro controlador industrial, este es por ejemplo también de ABB, ve que también tiene su botón de automático o de manual. Entonces yo puedo hacer ese cambio como estaba en la diapositiva de abrir el lazo y poner un controlador manual, que en este caso sería un KPI. Si yo, por ejemplo, les enseño aquí en MATLAB, puse una prueba de oscilación mantenida de Ziegler y Nichols, entonces, ¿qué hice? El lazo, ¿verdad? Vean que es el mismo lazo que tenemos del curso, ¿verdad? Aquí estaría una referencia. Recuerden que la idea siempre es hacer un cambio lo más brusco posible y un cambio escalón, ¿verdad? Un step es un cambio muy brusco que se le puede poner a nuestro proceso, pasar, digamos, de 0 al 100%. Luego vamos a tener la función del error, este lo conocemos, ¿verdad? Vamos a poner ese valor de KP que dijimos que lo íbamos a ir aumentando, la ganancia. Luego aquí saldría la señal de control. Ese sería nuestro controlador. Aquí le he puesto, bueno, esto sería, digamos, el controlador industrial que tengo ahí en modo manual. Aquí hay un proceso que he puesto, por ejemplo, la carátula del proceso que tenemos ahí en el laboratorio, pero digamos que podría ser el proceso que les den a ustedes en el proyecto, lo cambian por una función de transferencia. Digamos, si yo le doy clic, aquí adentro estaría la función de transferencia de mi proceso, que es un transfer function. Y aquí en el scope tengo la salida, tanto de la referencia, que le puse aquí como la salida de la referencia y la señal realimentaria. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Si yo corro este sistema en particular, vamos a correrlo por aquí. Está tomándose un tiempo. Ya ahí va. Lo logró. Este sistema que he puesto es inestable. Realmente no es el proceso del laboratorio. Este sí lo he puesto una función que en realidad tiene un polo inestable. Entonces vean que no me ha dado. ¿Cuál es la idea? Bueno, en esta idea voy a ir aumentando esa ganancia. Aquí ya la tenía casi lista, ¿verdad? Es prueba y error. La voy a ir aumentando hasta lograr esa oscilación mantenida que quería. Entonces aquí, pues es para la presentación, en realidad ahí tuve que hacer las pruebas de ir aumentando la ganancia con varios valores, 0, 1, 2, 0.1, de hecho, hasta 1.7, en que ya el sistema, digamos, así lo mantenía. Entonces, yo aquí tengo una reglita y simplemente necesitaría medir, bueno, cuánto es la distancia de aquí hasta aquí para sacar ese periodo último. Entonces, aquí uno le puede poner, cambiar de señal a la señal realimentada, porque la que nos interesa es la azul. Y con estos cursores yo puedo escoger, digamos, de este punto hasta este punto, ahí, por aquí, ¿verdad? Para ver cuánto es el cambio que hay de delta T y uno también podría ver el cambio en delta Y, ¿verdad? Entonces, en este caso, la ganancia última, KPU, es 1,7 y el TU me está dando entre uno y otro punto 44,371 segundos. Muy bien. También quería enseñarles rápidamente un ejemplo vacilón. Este es un controlador que tenemos en el laboratorio. Este es otra marca, este es, es un Delta V de Emerson. Pero lo interesante de este otro controlador, ¿verdad? En realidad aquí hay dos controladores y fuente para cada uno, ¿verdad? Son redundantes, así se usa en la industria en caso de que haya algún fallo, ¿verdad? Entonces, controlador redundante. Entonces yo les iba a enseñar que, por ejemplo, ellos tienen una interfaz de usuario así. Digamos, uno tiene el tanque, aquí puede ver el modo automático y manual del controlador, ¿verdad? Puedo ver las señales al 100% de la salida del control, de la señal realimentada y otras variables de interés.
Esta es la que vería, digamos, un técnico en su diario o un ingeniero de control en su trabajo diario. Y aquí uno podría también sacar, digamos, curvas de reacción como las que estamos viendo. Y vean qué vacilón, porque por ejemplo, este controlador, que es un controlador industrial muy bueno, el método de sintonización que está usando es el de Ziegler-Nichols. El otro método que tiene se llama lambda, pero digamos, aquí está utilizando una curva de reacción y está sacando ganancias últimas y periodos últimos, aquí Ultimate Gain y Ultimate Period, y con eso están obteniendo digamos, los tiempos muertos, las ganancias y la constante de tiempo. Digamos, aquí está en segundos. Es interesante porque en el laboratorio hace un tiempo, con este proyecto que les estoy mostrando aquí, hicimos una prueba para un sistema. Entonces, era un sistema de tanques en cascada. Ay, perdón. Y esta fue la respuesta, digamos, se le aplicó un step y esta fue la respuesta del sistema, ¿verdad? El punto de operación estaba al 50%. Esa es la curva de reacción del proceso, ¿verdad? Y aquí están los datos que el controlador encuentra, porque el controlador tiene la función, digamos, como de hacer un autotuning, de tunearse solo, y para eso tiene que identificar un modelo del proceso. Entonces aquí él saca esos datos de la información crítica, la ganancia última, el periodo último, y calcula con las fórmulas que vamos a ver las constantes. Lo interesante es que el modelo que obtiene el sistema es bastante malo. Es la línea anaranjada que está aquí. La línea azul es el modelo que se obtiene usando el método de Alfaro, el 1, 2, 3 de Alfaro. Entonces, en este caso, para sacar un modelo de primer orden más tiempo muerto, usar la información crítica no es tan bueno. Y les voy a enseñar ahora otro método que sí nos puede ayudar. Ya casi se los enseño. Primero voy a hacer un salto a otro tipo de identificación a partir de información crítica, que es el método de realimentación por relé, que les había dicho que habían dos. Este es el segundo, ¿verdad? Habíamos hablado de oscilación mantenida y el segundo era realimentación por relé, ¿verdad? Por aquí, cuando hicimos la introducción, habíamos dicho que íbamos a ver estos dos. Entonces, estos serían los dos métodos que había prometido. Esta es la oscilación mantenida y la realimentación por relé. Entonces, regresando, ¿qué es el de realimentación por relé? Bueno, lo que vamos a buscar es el mismo. Ustedes siguen buscando un TU y un KPU, ¿verdad? Es información crítica. Lo que vamos a hacer es que ahora vamos a cambiar el controlador por un relé. Sé que en este punto se están preguntando, bueno, pero ¿cuáles son las fórmulas para pasar de la información esa KPU y TU al modelo? Son estas, ¿verdad? Ya casi llegamos, pero tal vez sí sería importante que tomen en cuenta que seguimos buscando un TU y un KPU, porque aquí voy a tener las fórmulas para encontrar los modelos, ¿verdad? Estas son las que se aplican, son las que están, digamos, usando ese controlador que les enseñé anteriormente para encontrar los modelos. Pero entonces, volviendo al relé, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir el controlador por un relé y vamos a medir las amplitudes, digamos, del relé, el periodo del relé y también la amplitud de la señal de salida. Es decir, el relé nos va a hacer una oscilación mantenida. ¿Qué tengo que hacer? Igual, me voy a ir a MATLAB. Aquí les voy a poner un ejemplo. Eso que tenemos aquí es un lazo cerrado, la prueba es en lazo cerrado, por eso se está realimentando YDS. Estamos utilizando una entrada escalón y estamos calculando el error con la diferencia de estas dos señales. El lazo típico, ahora tenemos el proceso y el controlador. En este caso, hemos reemplazado el controlador por un relé, que es el bloque relay. Este es el nombre, ¿verdad? Como sale en este link. El relé va a funcionar así. A él le va a entrar una señal de error y le va a salir la señal de control UDS. Entonces, él va a tener dos valores, el valor superior de la señal de salida de control UA y el valor inferior de la señal de salida de control V. Y va a cambiar dependiendo de la señal de error, que es lo que le está entrando. En este caso es EDS.
Si le damos aquí, el bloque lo que tiene es dos valores. Por default aquí aparece un EPS. EPS es un valor muy bajo, es casi cero, es como 2 por 10 a la menos 16, ¿verdad? Es la tolerancia más baja que estamos ofreciendo por default en MATLAB. Yo lo he cambiado simplemente para poder mostrar el ejemplo a 0,5 y menos 0,5, porque también funcionaría con el EPS. Además, vean que en la señal de salida o en el scope yo tengo la señal de salida, tengo la señal de control y también estoy enviándole la señal de error, que es esta verde por acá, para que podamos ver cuánto es lo que le está entrando al relé, que es la señal de entrada. Entonces, si el relé detecta que su señal de entrada está por arriba o por abajo de los valores límites de EA y EB, ¿verdad? Son los valores límites de la señal de error, entonces él va a cambiar, ¿verdad? Es un relé con histéresis. Es casi que un proceso de prueba y error, ¿verdad? Para poderlo sacar. En este caso, nosotros estamos escogiendo que, digamos, si el relé, digamos, está en su valor superior, digamos, está encendido en su valor superior, ahí se va a quedar hasta que la entrada, que es la señal de error, llegue a un valor menor que menos 0,5. Y si el relé, digamos, está en su valor inferior, digamos, estar ya como apagado, se va a quedar en ese valor inferior, que es menos 25, hasta que el relé sobrepase su valor de 0,5. Y así es como estaría funcionando aquí la histéresis. El proceso que escogí es un proceso de search store de orden 6, digamos. Tiene un delay. Este es el bloque transport delay. Es para representar el tiempo muerto, ¿verdad? En este caso es de 8 segundos. Y esto es una función de transferencia donde he puesto los parámetros del control de la planta, perdón. Entonces, si yo simulo esto, vamos a ver, me ha salido aquí la señal amarilla, que es la señal del relé, ¿verdad? La señal del relé que va encendiéndose y apagándose, con amplitud, como habíamos dicho, de 25 y el menos 25. La señal roja es la señal de error, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Bueno, resulta que cuando la señal de error pasa a un valor más negativo de menos 0,5, digamos aquí, entonces nuestro relé se nos va a apagar y se va a quedar aquí apagado hasta que no, la señal de error pasa al valor de 0,5 y entonces se enciende de nuevo su valor de más 25. Con esto, con este funcionamiento, la señal de error, entonces la señal de salida al controlador, que es la que tenemos ahí en la pantalla, me da una señal de salida de la planta como se ve en azul. ¿Ven? La señal está oscilando y se mantiene una oscilación mantenida. Entonces, cuando logramos tener esa oscilación mantenida, podremos hacer las mediciones que nos han dado en la presentación. Entonces, nosotros aquí teníamos que, debíamos medir los siguientes valores. El valor de A, el valor de D, y utilizar esta fórmula para poder sacar la ganancia última. O si no, medir toda la amplitud, digamos, del relé, de prima, y digamos, la amplitud de la señal a prima, digamos, de la señal de salida, para poder también utilizar esta otra y nos daría exactamente lo mismo. Y para encontrar el periodo último tenemos que medir el periodo del relé. ¿Cómo podríamos hacer eso? Esta herramienta del scope que está aquí a la derecha me permite hacer medidas con el cursor. Entonces yo podría posicionarme, bueno, le tendría que decir, si queremos podemos medir primero, digamos, el TC', este que está acá. Podríamos entonces escoger aquí la señal, la del relé. Entonces podría posicionar el relé aquí, en esta posición. Muy bien, digamos, hay que afinar un poco aquí. Podríamos hacerle zoom aquí, ver la ventana más grande. Pero digamos, por ejemplo, por aquí lo voy a dejar y un poquitito más por aquí. Entonces aquí puedo ver cambios en el tiempo, cambios en la salida, valores en Y y valores en T. Entonces en este caso, él me está diciendo que el cambio en T es 74,754 segundos. Entonces eso sería TC, el periodo último. Y luego podríamos utilizar
esta fórmula para medir la ganancia última. Entonces nos vamos a pasar porque esa la vamos a medir. Bueno, la amplitud del relé está fácil, ¿verdad? Si vamos a usar D', por aquí salía. Si vamos a usar D', pues está fácil medirlo porque ya sabíamos que el valor en alto es 25 y en bajo es menos 25. Entonces no necesitamos poner los cursores, ya sabemos cuánto es el valor de D'. Pero tal vez si queremos ver el valor de A', el de la señal alimentada, nada más nos cambiamos a la señal azul. Y de nuevo con los cursores nos podríamos colocar, ¿verdad? Como está en la presentación. Buscamos el punto aquí más alto, la señal azul, la señal alimentada. Con cuidado ahí lo podemos hacer con más detenimiento. Y veríamos que dice, digamos, si estuviéramos midiendo solo A, como la salida está dando bastante simétrica, si solo fuera A, entonces veríamos que el valor del primer cursor está dando 38,5, ¿verdad? Aquí está el valor en Y. Y si estuviéramos buscando A', pues podríamos utilizar simplemente la segunda parte del cursor y más o menos ahí medir la suma de los dos valores, que está dando muy parecido, digamos que 37,8, 38,5. Y ahí tendremos el valor completo de A'. Entonces es una herramienta muy, muy fácil. Además tenemos la regla 11 que les comentaba. Bueno, ustedes también tienen el LGR, ¿verdad? Y con el LGR uno podría dibujar, digamos, digamos aquí rápidamente, podría dibujar digamos el cruce de las raíces, por ejemplo, que el LGR es así. Bueno, ese me queda un poco simétrico, pero digamos algo un poco más simétrico. Este punto que cruza, ¿verdad? Es la ganancia, es con la ganancia última, ¿verdad? Es la límite para que los polos de lazo cerrado se me pasen al plano derecho y el sistema sea inestable. Entonces eso también lo podrían sacar con arreglados en el LGR. También lo pueden sacar con Routh-Hurwitz, ¿verdad? Para límite de estabilidad o Liénard-Chapart. Y también del BODE, el diagrama de BODE, podríamos sacarlo a partir del margen de ganancia. Nada más hacen el lazo abierto con una ganancia proporcional y miden el margen de ganancia y lo multiplican por esa ganancia que obtuvieron el lazo abierto y miden la frecuencia de cruce de fase, el omega pi, y pueden encontrar el periodo último con la fórmula 2pi entre omega pi. Y como les había adelantado, bueno, esas son todas las posibles formas de obtener la información crítica. Una vez que ya tienen la información crítica, se van a venir aquí y van a sustituir si quieren un modelo de primer orden o un modelo de polo doble. Y vean que es obtener, bueno, las KPU y las TU. Sin embargo, aquí hay algo que uno queda pensando, bueno, pero ya está acá, ¿cómo saco la ganancia? Muy bien. Vean que esta información de la ganancia no se saca como en el lazo abierto y es algo que quiero que quede muy claro. Estamos acostumbrados a hacer K es igual al delta Y entre el delta U. Aquí no. Para sacar ese K hay que hacer una prueba de lazo cerrado. ¿Qué hacen? Cierran el lazo con una ganancia P cualquiera, ¿verdad? Arbitraria. Y van a medir el cambio total de la salida, el cambio total en la referencia, porque es una prueba de lazo cerrado, y van a aplicar esta fórmula con una ganancia KP random, digamos. Entonces aquí les voy a dejar estos ejercicios que son, digamos, como para repasar identificación, que son ejemplos, ¿verdad? Aquí queda uno para obtener un primer orden, ¿verdad? Y se pueden utilizar los métodos de Alfaro, de Stark, de Smith. Pueden hacerlo de segundo orden más tiempo muerto, de polo doble, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de relé, ¿verdad? Que es simplemente medir las amplitudes y utilizar las fórmulas. Pero lo básico es que este método de relé solo me daría el KPU y el TU. Y según lo que acabamos de ver, yo también necesito un K. Entonces vean que además la parte B del ejemplo es una prueba de lazo cerrado para el servocontrol. Es un servo, es un cambio en la referencia.
con una ganancia CAPE de 3/5, ¿verdad? Una ganancia arbitraria. Entonces medimos el cambio total de la entrada, el cambio total de la salida y aplicamos la fórmula que tenemos acá. Entonces que queda muy claro que para estas fórmulas esa ganancia se tiene que hacer una prueba de lazo cerrado servocontrol para poder determinar este K que está por aquí. Y los TU, los KPU, con todos los métodos que les enseñé antes. Ahora, les había dicho que en el ejemplo, digamos, recuerdan este ejemplo que habíamos visto, obtener, digamos, un modelo con información crítica de primer orden más tiempo muerto no era la mejor opción, ¿verdad? Se ve que es bien malo. Otra opción que tenemos acá es obtener un modelo a partir de la curva de reversión, digamos, de mi sistema de polo doble más tiempo muerto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a obtener un mejor modelo de primer orden más tiempo muerto, que el que yo obtuve directamente con información crítica. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a obtener un primer orden más tiempo muerto. El T y el L lo vamos a utilizar a partir del T', que es T', recuerden que es de polo doble, ¿verdad? Ya está la simbología, una prima solita la simbología de polo doble. Entonces, a partir, digamos, del modelo que se obtiene con la información crítica del T', ¿verdad? Del polo doble, vamos a obtener las fórmulas de un primer orden. Y este modelo que me da es mejor que el modelo solo obtenido, digamos, con información crítica. Y es un método de Alfaro, digamos, eh, es, es un método de la escuela, digamos. Muy bien. Pasado este tema, me gustaría que viéramos otros procedimientos de identificación para procesos un poco más complejos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos procesos? Son los procesos integrantes, los de fase de cero de fase no mínima y inestables. Entonces, igual voy a hacer una pequeña demostración. ¿Qué tenemos aquí? Un proceso integrante, bueno, puede ser un proceso integrante, ¿verdad? Como este de acá, más tiempo muerto, ¿verdad? O puede ser un modelo integrante, ¿verdad? De segundo orden más tiempo muerto. Entonces, integrante más tiempo muerto o integrante de segundo orden más tiempo muerto. Y como por ahí había una pregunta en el quiz, no es un S a la 2, el segundo orden, ¿verdad? Es un S y entre paréntesis un T, una constante T por S más 1. ¿Qué es lo que vamos a lograr identificar acá? Bueno, vamos a hacer una respuesta de mi sistema, ¿verdad? Es un procedimiento aquí a lazo abierto, ¿verdad? Y vamos a obtener una recta tangente digamos, a la curva de la respuesta que obtengo del sistema. El punto donde intersecamos aquí nuestro eje temporal va a ser nuestro L', que es el que tendríamos que utilizar para este modelo integrante más tiempo muerto. También acá vamos a poder medir el valor, digamos, de Y, digamos, de ese L', que sería la suma de L más T, que lo ocuparíamos para la fórmula. Y la ganancia, partiendo, digamos, que esa prueba de lazo abierto se hace, por ejemplo, con escala unitaria, pues sería simplemente encontrar la ganancia de esa pendiente. Entonces aquí vamos a hacer una prueba en Simulink, igual, vamos a ver acá abajo. Mejor en Simulink, vamos a hacer en el MATLAB, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el proceso integrante. Bueno, aquí borramos un poco la información workspace, cerramos todas las ventanas, limpiamos aquí mi command window. Y aquí he puesto una planta integrante. Integrante, claro, porque ven que aquí hay un 0, ¿verdad? Hay un 0 en el S a la 0. Entonces, este es un modelo con un integrante. Vamos a hacerle un step, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a correr primero esta parte. Muy bien. Y vamos a plotear la gráfica de salida. Aquí que estaría la planta, tiene un S aquí, saldría factor común como mi término.
integrante. Entonces, estoy ploteando en la gráfica la curva de reacción, ¿verdad? A un step unitario y es integrante, ¿verdad? Si le doy un poco más de tiempo, esto continúa integrando. Ya sabemos que en la vida real hasta el límite físico de mi sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar sacándole una recta tangente, ¿de acuerdo? Y esta recta tangente a mi curva va a intersectar aquí el punto en el eje temporal en 1,5. Entonces, ese sería el valor que yo estoy buscando de 1,5 de L más T. ¿Qué es muy importante? Bueno, también la pendiente que ocupamos. Aquí como estoy aplicando un delta U de 1, entonces me quedaría nada más en términos del K. En este caso que es 0,1, ¿verdad? La ganancia de mi sistema. Aquí me está dando una pendiente de 0,1. Y ahora solo tendríamos que aplicar la fórmula, por ejemplo, para encontrar un integrante más tiempo muerto, entonces me quedaría 0,1 es K. El L' tendríamos que hacer la medición de 1,5, entonces me quedaría E a la menos 1,5 por S en 3, ¿verdad? Que habíamos visto que en la intersección era 1,5. Mucho cuidado que aquí, por ejemplo, en esta salida mala, mi step está aplicado en t igual 0, pero por ejemplo, si el step se aplicara aquí en t igual 1, entonces sería 0,5 el L, ¿verdad? Otro sistema importante, los sistemas con respuesta inversa, ¿verdad? Modelos de segundo orden, y eso es que tiene un cero de fase no mínima. Aquí me gusta mucho dejar claro que vean ese cero no es solo el menos b, es menos b por t. Digamos, el cero está dado por ese menos b por t acá, que a veces se les olvida y omiten el t. ¿Cuál sería la forma de identificar esto? Este es un método de Alfaro que aquí pueden encontrar la publicación con el profesor también Arrieta, ¿verdad? Hablando. Y aquí tendríamos que identificar primero el valor inicial, digamos, de la salida del proceso. Aquí estamos aplicando un escalón delta U. Vean, se ocupa el valor en que ocurre la máxima, digamos, desviación, ¿verdad? Esta desviación inversa que tenemos aquí. El tiempo en el que ocurre y también el retraso, que por ejemplo este tiene un tiempo muerto desde que se aplica escalón hasta que realmente la respuesta responde. Con esos valores nosotros podemos identificar cada una de estas constantes. Entonces vean que D depende de esos valores que acabo de señalar y se reemplazan en esta fórmula. Para la constante de tiempo tenemos dos puntos de medición, al tiempo al 75 y el tiempo al 90. Entonces tendríamos que ver cuando se llega al 47% de la respuesta y el 90% de la respuesta, ¿verdad? El valor final en estado estable. Y el valor de A, que es la relación entre las dos constantes de tiempo, dependería de ese B, de ese T, que ya hemos sacado anteriormente. El tiempo muerto se mide directamente. La ganancia, igual que antes, delta Y entre delta U. Entonces, por ejemplo, aquí hemos puesto un proceso con un cero de fase no mínima muy típico. ¿Cuál es ese proceso? Aquí, perdón. Es un cero de fase no mínima, es una caldera, ¿verdad? Porque la caldera, normalmente cuando le entra el agua, ¿verdad? La caldera, calentamos agua. El agua que entra viene a menor temperatura, ¿verdad? Está normalmente por debajo del punto de ebullición. Entonces, si yo tengo un sistema de control que mide el nivel, digamos, por ejemplo, el nivel de esta caldera, inicialmente, digamos, cuando yo le meto líquido, como el agua viene más fría, lo que va a hacer es que el vapor dentro de la caldera producirá mayor cantidad, digamos, de gotitas de condensación. Por lo que uno esperaría, digamos, que si el sistema está censando nivel y yo abro la válvula, digamos, para que entre más agua, al inicio detecte menos agua, porque como están fugándose algunas gotas de condensación, inicialmente la respuesta momentánea, eso sí, ¿verdad? Momentáneo, es que cuando incrementa el flujo entrante,
baje, digamos, la altura en el nivel del agua. Pero cuando ya, digamos, acabe ese proceso de condensación, debería volver a subir el flujo, ¿verdad? O el nivel, porque nosotros estamos ya teniendo, digamos, el, el agua entrante que teníamos medida por el sensor. Eso es lo que se ve exactamente en la curva, que inicialmente ven aquí en un piquito, en lugar de mostrar, digamos, que aquí está en cero, ¿verdad? En lugar de demostrar que subía el nivel del tanque, aquí realmente lo que está haciendo es bajando por un breve periodo de tiempo y luego sube, ¿verdad? Y se debe a ese efecto, ¿verdad? De la condensación en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Igual le aplico un step y aquí estaría la salida. Yo debería medir los parámetros que indicábamos en la fórmula, fácil de medir aquí, y poder utilizar las fórmulas. El siguiente sistema que estudiamos es el de un sistema inestable de primer orden. Vamos a tener un stable de primer orden más tiempo muerto, ¿verdad? Es una identificación donde podríamos encontrar con la respuesta, digamos, del lazo cerrado, la ganancia, la constante de tiempo del polo inestable y un tiempo muerto. ¿Cuál es la idea acá? Aquí sí hay que cerrar el lazo. Hay que cerrar el lazo con una ganancia que logre, digamos, que no sea inestable el sistema ni que tampoco tenga oscilación. Entonces, es prueba y error. Vamos a buscar ese KP y luego vamos a medir, bueno, la ganancia con la fórmula que habíamos visto antes para el lazo cerrado. Luego vamos a medir con una recta tangente al punto de inflexión el L, ¿de acuerdo? El tiempo muerto. Entonces recuerden que a partir del escalón que se aplica hasta el punto, digamos, donde estaríamos intersecando el eje del tiempo, aquí mido un L, y cuando llegamos al 63,2% del cambio total de la salida, desde ese punto de intersección de la recta tangente, tendríamos el TC, con el que podríamos sacar la parte de la constante de tiempo. Igual aquí en Mala, vea que lo vamos a poner también. Aquí hay un ejemplo. Este es un caso de un reactor químico. Es un sistema inestable. Digamos, si yo pongo aquí la simulación, además tiene ganancia negativa. Entonces, a pura prueba y error, voy a cerrar mi lazo y voy a empezar a probar. Aquí, como tiene ganancia negativa, le puse un -3. Más adelante vamos a ver cómo se hace esto en términos reales, ¿verdad? Y vamos a ver que yo logro, a prueba y error, ¿verdad? Que a mi sistema me quede estable. Entonces ya con esa respuesta yo podría medir los valores que tengo por acá. Buscar mi recta tangente, medir el L y medir el TC con el cambio total de entrada. Lo último que quería hablarles, digamos, de esta presentación es sobre el tiempo muerto. Resulta que nosotros tenemos un tiempo muerto en casi todos los sistemas, ¿verdad? Este tiempo muerto para modelarlo podemos usar aproximaciones polinomiales. Se utiliza para tiempos muertos muy pequeños. ¿Cuál es la idea? Bueno, esto es un retraso puro. Gráficamente un retraso puro, como lo vimos al inicio de la lección, nos podemos regresar a buscarlo. Se modela como un E a la menos L por S, ¿verdad? Ya que en este caso es unitario, entonces la ganancia es 1. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, para poder modelar esto, sería conveniente utilizar funciones polinomiales, que digamos, si yo le saco la magnitud a esta función, tiene la misma cantidad de polos y ceros y el mismo orden, digamos, en los polinomios, también tiene magnitud unitaria, y es una característica del retraso. Lo que cambia en el retraso es la fase, ¿verdad? Que agrega menos L por omega. Yo puedo usar en la industria comúnmente aproximaciones de primer y segundo orden, y aquí vamos a hacer lo mismo, digamos, estas son las más comunes. ¿Cuál es la idea? Bueno, esta aproximación se llama aproximación de Padé. Y tengan muy claro la simbología, ¿verdad? Nosotros estamos agregando ceros y polos. Estos ceros, pues, son de fase no mínima, ¿verdad? Y aquí estamos haciendo
Por ejemplo, aumentando el orden para obtener un mejor acercamiento a lo que sería el retardo puro. Véanlo aquí, este sería un PAD de primer orden, digamos, ahí lo logra eventualmente, pero la mejor aproximación se logra con un PAD de orden 20, por ejemplo, que tiene un comportamiento muy similar al del retraso puro. ¿Qué es lo que pasa? Y claro, como estamos metiendo varios ceros, digamos, de fase no mínima, pues cruza varias veces aquí cero, ¿verdad? Y también podríamos esperar con la respuesta que vimos antes, ¿verdad? Que son respuestas inversas. Pero la idea es que en adelante, para poder aproximar tiempos muertos, uno puede utilizar la polinomial si son muy pequeños o las aproximaciones de PAD de primero o segundo orden. Para finalizar, vamos a hacer una pequeña demostración de un toolbox de MATLAB para poder hacer identificación de sistemas. Entonces, esto les puede ayudar bastante a la hora de hacer el proyecto y en otras aplicaciones. Lo que vamos a hacer es que yo tomé unos ejemplos aquí que me pasó el profesor Elber, también me había pasado el profesor José David. Ya. Por aquí nosotros tenemos este equipo en el laboratorio, que es un equipo para hacer control de varios procesos. Hay un tanque, un reservorio de agua, tenemos válvulas, bombas, tenemos válvulas, tenemos calentadores, sensores de flujo, displays de flujo, más válvulas manuales, controles de presión, sensores de temperatura. Y aquí tendríamos, digamos, nuestro panel de control, donde tendríamos nuestro controlador, que está por aquí, que fue el que les había enseñado antes. Como les decía, se pueden controlar varias variables. Este sería el controlador que les había enseñado. Este es el que tenemos en el laboratorio. Entonces, aquí uno podría identificar datos de mi sistema, tal y como lo habíamos visto, y obtener un archivo con los datos del sistema. Entonces, acá, por ejemplo, les quería enseñar cómo se importaba. Eso lo que tendría es que, bueno, yo podría ir y hacer una prueba, digamos, podría venirme aquí se los voy a mostrar, podría venirme y, por ejemplo, aquí, activar la bomba, sacar agua de este reservorio que viene por aquí, y podría pasarla con esta válvula, ¿verdad? O con esta otra bypass que viene por aquí a través de la tubería, pasaría por el medidor de flujo y llegaría a llenar este tanque. Entonces aquí hay un medidor de nivel y podría controlar, digamos, el nivel en el tanque. Igual aquí hay una válvula también de escape que se podría regresar, digamos, al reservorio de agua que está acá. Entonces, yo podría empezar a operar con el tanque vacío o semilleno, ¿verdad? O medio, o a la mitad, o casi lleno, ¿verdad? Yo podría empezar a controlar con la bomba o con la válvula para llenar este tanque. Entonces, la idea es que los datos uno los pasa a través a través del sensor por el transmisor hacia el sistema de adquisición de datos. Aquí se podría desplegar, digamos, visualmente, pero en realidad tiene una comunicación con computadora, tiene su voz de comunicación y a través de él adquirimos los datos en la compu. Entonces, lo que me han pasado básicamente es un TXT con todos los datos, al cual le hemos puesto aquí data2txt. Entonces, lo que hacemos es llamar el archivo, digamos, en este caso está, si lo vemos por aquí, el archivo, bueno, vienen con las variables, una columna con el tiempo, cuando se empieza a guardar los datos, ¿verdad? En el momento en que se empezaron a guardar los datos, la salida, digamos, del sistema, esto está al 0 al 100%, entonces aquí está el 76%, la señal del controlador igual del 0 al 100%,
y otras variables, digamos que en este caso no vamos a utilizar, porque lo que ocupamos para hacer una identificación, si entendimos bien, es la entrada, la salida, ¿verdad? Y también, obviamente, pues, el tiempo para ver el muestreo. Entonces, aquí simplemente sacamos la información diciendo que, bueno, los datos están delimitados por un espacio, como vimos, está acomodado como en una tablita, y la primera es el header del encabezado, que es la primera, digamos, fila. O primera, las columnas, ¿verdad? Entonces, yo aquí podría sacar los datos y decir, bueno, la primera columna era la de Y, la segunda columna era la del tiempo, y si nosotros ploteamos eso, vamos a cambiar de folder, tendríamos, digamos, cómo se está comportando la señal de salida. Y si sacamos el dato de U, también tendríamos cómo se comporta, digamos, la señal de control. Otra forma de hacerlo es, si ya tengo los archivos en MATLAB, los datos están en .mat. Entonces, estos también son datos generados en proceso de tanques, y lo que hacemos es usar otro comando que es el de load, que estos son archivos .mat, estos que tengo aquí. Los otros eran txt. Entonces, igual yo podría sacar estos datos y plotearlos. Tenemos eso sí que movernos a la carpeta que es. Entonces podría sacar estos datos y plotearlos. Y aquí vemos, digamos, que tenemos la respuesta del sistema en azul y la entrada de, digamos, la señal de control. Y aquí tendríamos, digamos, cómo están variando. Entonces, estos serían los datos para esa prueba de control de nivel de un tanque. Ahora, ¿cómo hago yo con datos, verdad? Así como lo que tengo, ¿verdad? ¿Cómo hago yo con datos de respuestas temporales, digamos, para sacar un modelo? Bueno, si ya tengo el tiempo, el Y la salida U, podría utilizar este toolbox de MATLAB que se llama System Identification. Antes uno podía poner solo la palabra ident, y creo que todavía se puede, digamos, y si solo escriben ident aquí y le dan enter, él va a abrir la aplicación. Si no, podemos también escribir System Identification y él también va a abrir la aplicación. Entonces, esta es la aplicación que se abre, ¿verdad? Si ven, es bastante simple y no va a encontrar mucho problema para usarla. Tiene tres partes importantes. La primera es, bueno, vamos a sacar un modelo, o bueno, de aquí para allá vamos a sacar un modelo. Aquí estarían los modelos que sacamos. Aquí estaría, digamos, como la preoperación que le vamos a hacer a la data o a los datos que tengamos. Y aquí están los datos que vamos a utilizar. Entonces voy a empezar por sacar los datos que vamos a usar. Si le doy a Import Data, yo podría sacar, digamos, el tipo de señal. En este caso, nosotros lo que tenemos son señales en el dominio del tiempo. Entonces vamos a sacar Time Domain Data. Y bueno, ¿cuáles son las señales que tenemos? La entrada es 1. Creo que se llama 1. Y la salida, así lo llamé yo, es 1. ¿Cierto? Él lo va a guardar como My Data, ese nombre está bonito. Empezaban en 0 y el sample time lo va a dejar en 1. Yo le puedo poner menos sample time dependiendo del muestreo, pero en este caso, como vimos en el archivo, estaban, si no me equivoco, cada segundo. Lo podríamos revisar luego. Le vamos a dar a importar y vamos a cerrar. Vamos a importar y cerrar. Entonces, aquí me va a aparecer la información. Y también me va a aparecer aquí y también me va a aparecer aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, primero, si esto está aquí subrayado, digamos, más grueso, yo le puedo aplicar el time plot, ¿verdad? O un análisis de Bode también, y ven que es la misma señal que tenía antes. Si no está gruesito, entonces no se le aplica nada a lo que yo apriete aquí. Bueno, a esta, ¿qué es lo que vamos a hacer? La puedo preprocesar.
¿Qué es eso? Bueno, le puedo quitar, por ejemplo, filtrarle algunos datos, puedo hacer un remuestreo, puedo quitarle algunos pedazos, digamos, de información, puede meter otros datos, puede remover medias, etc. Entonces, para asegurarme que esta es la data con la que yo estoy trabajando, tiene que estar aquí en el área de trabajo. Y yo aquí le podría dar y estimar mi proceso. La otra parte aquí de validar es interesante, digamos, para poder validarlo, yo sacaría el modelo y lo compararía con la información de validación. Entonces, lo más usual es que esta no sea la misma que esta, ¿verdad? En este caso, esta está aquí para trabajar y hacer un modelo y también está aquí para validarlo. Uno lo que podría hacer es tomar datos por más tiempo, ¿verdad? Hacerle más pruebas al sistema y recortar y poner en esta área información de esos datos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí más bien cargo una prueba más larga, que la he llamado U. Si yo cargo esta prueba más larga y trabajo con esta, digamos, la arrastro aquí para que esta sea con la que yo trabajo, esta prueba tiene más información. Si yo, por ejemplo, se las enseño aquí, lo subrayo para que se vea esta la que voy a trabajar, le hice un time plot, tengo más datos, ya que tengo hasta 40. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían escoger este pedacito de aquí para que sea my validation data y este pedazo de aquí para que sea el del experimento. En este caso lo voy a dejar igual, digamos, voy a seguir trabajando con este mismo voy a hacer el validation. Si no, en el otro caso, si no quisieran, entonces toman lo pasan para el que vamos a trabajar, le dan seleccionar un rango, y entonces, por ejemplo, aquí le dan de 0 hasta 40, sería toda la simulación, entonces podrían darle de 0 a 25, ¿verdad? Como está un segundo, aquí estarían todas las muestras, esta sería la información de experimento para encontrar el modelo, y podrían también agarrar otro y agarrar, digamos, de 26 a 40 y agarrarlo para validar. Que sería este otro pedacito de aquí. Entonces podrían poner esta para trabajar y encontrar el modelo, que serían los primeros datos de la prueba, y esta para validar el modelo. Entonces así tendríamos información independiente para hacer la validación. Cuando ya hemos hecho esto, podríamos proceder a estimar. ¿Qué estimamos? Modelos en espacio-estados, modelos para procesos, modelos no lineales, polinomiales, etc. Nosotros vamos a encontrar una función de transferencia. Aquí le vamos a poner el nombre que queramos, yo se lo voy a dejar así. Y aquí le vamos a poner cuántos polos y ceros queremos. Yo lo voy a dejar así por ahora. Podrían hacerlo también discreto. Y en las opciones también podríamos cambiar algunas opciones. Ahora, por ejemplo, cambiemos que todo inicie en condición inicial 0, porque así fue como lo hicimos, ¿verdad? Está en 0 el plot. Y el sistema va a empezar a identificar usando mínimos cuadrados. Este least squares es mínimos cuadrados, que es una sumatoria de errores al cuadrado. Y la idea es minimizar esa sumatoria de errores lo más posible, solo que aquí se utiliza un algoritmo no lineal. Entonces vean que aquí me dice que la estimación fue muy buena. Vean la calidad de la estimación, 99.78%. O sea, ya con eso estaríamos muy contentos, ¿verdad? Y aquí él me muestra el modelo ya. Yo podría, digamos, a este modelo, igual lo señalo, sacar, digamos, un plot para verlo un poquitito mejor. Comparado, digamos, aquí no se va a ver también porque, claro, es bastante similar, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacerle un zoom y aquí sí se vería, ¿verdad? El modelo con el sistema, digamos, que nosotros
con la información de validación, o sea, el sistema real, es bastante similar. Aquí haciéndole un zoom, sí se ven algunas diferencias, pero en realidad es bastante bueno, ¿verdad? Se ve bastante bien. Entonces podríamos cerrar aquí y también podríamos hacer otras cosas. Yo podría, por ejemplo, encontrar la respuesta transitoria a un step. Entonces, esta sería la respuesta a un step de mi sistema. También podría encontrar los polos, los ceros y la respuesta temporal. Entonces, yo podría mejorar esto. Si soy muy perfeccionista, podría darle transfer function aquí y decir, bueno, ¿sabe qué? Quiero un modelo con 3 polos, a ver si me queda mucho mejor el sistema, por ejemplo. Y podría seguir estimando más modelos y estos modelos, digamos, me seguirían apareciendo por aquí. Igual, el modelo que yo selecciono es el que le puedo hacer, digamos, en negrita, las respuestas transitorias. Entonces, digamos que me va a quedar como el primer modelo. Este modelo yo lo puedo mover al workspace. Y entonces aquí en mi workspace se me va a guardar. Aquí está mi workspace. Aquí me va a quedar un modelo que es transfer function 1. Y eso me va a servir porque, digamos, cuando ustedes estén haciendo algún tipo de análisis aquí en su programa, entonces ustedes pueden llamar a ese sistema directamente. Digamos, uno podría poner, digamos, el numerador de su modelo. Si ustedes le dan aquí información de él, van a ver que él tiene numerador, denominador, delay, tiene toda la información que se requiere. Entonces, si quieren extraer de ahí, digamos, el numerador, entonces usted le pone un numerador, ¿verdad? Y entonces le ponen numerator, digamos, del sistema que era transfer function 1, ¿verdad? Y ahí ustedes sacarían el numerador, que es este que está por aquí. Y lo mismo hacen, pero para el denominador. Que digamos, pongámosle D. Y aquí tendríamos el denominador y ya con eso ustedes fácilmente forman su función de transferencia. Igual también, si volvemos otro momento aquí a la aplicación, yo podría venir y mover también mi modelo a un LT Viewer. Y con eso podrían hacer análisis un poco más profundo. Por ejemplo, yo aquí podría ponerle la respuesta, digamos, del sobrepaso, el tiempo de asentamiento, el tiempo de levantamiento, el valor en estado estacionario. Entonces, también me sirve para sacar un poco lo de desempeño de mi sistema. Y finalmente también podrían moverlo a Simulink. Digamos, yo podría en Simulink formar una función de transferencia con este bloque que se llama LD Model. Entonces, LD Model, ¿verdad? Es el bloque de Simulink y ustedes nada más tendrían que ponerle aquí el nombre de la función de transferencia, que es esta, la Transfer Function 1. Y entonces aquí me lo guardaría. Yo les dejaría de práctica que ustedes, no quiso jalarlo, está pegadillo, ahora sí, ahí está. Que ustedes vengan tal vez y se pongan un modelo para practicar también para no quiere salir ya para el proyecto, ¿verdad? Se pongan un modelo, le pongan una entrada de escalón y pongan por aquí digamos, tu workspace, ¿verdad? Y lo manden esto como el y aquí, digamos, pongan otro. Digamos, y digamos, lo manden como su. Y entonces aquí ustedes tendrían datos, digamos, podrían correr esto, tendrían un modelo simple aquí, digamos, pero tendrían datos de YDU. Y entonces cuando ustedes corren esto, él se va a guardar en su workspace aquí en Mala y de nuevo podríamos venir y cargarlo en mi aplicación de
The Identification System. Como les había enseñado, lo podríamos importar para acá. Entonces, traten de practicar, de usar la interfaz y si tienen alguna duda nos escriben al correo o nos visitan en horas de consulta. Que pasen muy buen día.